Vamos efectivamente en esta presentación a tocar 4 elementos que se vinculan con las posibilidades efectivamente de los trabajos del futuro, ¿no? Nos vamos a concentrar en el tema de la empleabilidad y al respecto vamos a enfocarnos en 4 dimensiones de la empleabilidad. Interesa precisar el concepto, la definición, porque eso ayuda a situar el conjunto de diapositivas que vamos a presentar más adelante. En palabras muy sencillas, la empleabilidad no es sino el conjunto de capacidades, habilidades, competencias, destrezas que tienen las personas y ese portafolio de esas características es la que les genera mayor o menor probabilidad de mantenerse insertado en el mercado de trabajo. La empleabilidad, decimos, no es neutral porque está afectada también por 3 elementos. Primero, el nivel socioeconómico de las personas. Segundo, por el entorno de las entidades de formación. Y tercero, por diremos por la profundidad o por la mayor cobertura que tengan las actividades económicas, la densificación de la diversidad productiva que tienen más o menos las economías. Esos 3 elementos son los que trazan las diferentes rutas de empleabilidad de las personas, ¿no? Y por eso, si bien es importante empezar por el tema de la formación, el tema de la formación tiene que ver con la calidad y con la pertinencia de esa formación. O sea, un segundo elemento que afecta la empleabilidad de las personas es si los países tienen o no sistemas nacionales de formación para el trabajo. Y estos sistemas nacionales de formación para el trabajo no significa que tienen que ser estatales, no. Mayormente son públicos-privados, privados-públicos. Hay una interacción muy fuerte con el sector empresarial, pero son marcos que generan reglas de juego estables y que permiten casualmente el tránsito, facilitarles el tránsito a las personas de la escuela al trabajo y facilitar también procesos formativos que no necesariamente tienen que acontecer en estos esquemas formales de universidades e institutos, sino pueden ser también a partir de la propia experiencia laboral de las personas. Entonces, un sistema nacional de formación para el trabajo potencia, genera sinergias entre, diremos, eso formal e informal, entre el tránsito de la educación al trabajo. Y finalmente, el tema de la profundidad, de la diversificación del aparato productivo, ¿no? Esa situación económica influye en términos de poder dar un mejor entorno para la absorción de mano de obra con menos calificaciones y eso acaba repercutiendo en los ingresos, en la calidad de vida de las personas. Un tema que es clave, ya lo decíamos, y casualmente para facilitar ese tránsito de las personas que combinen experiencia laboral con trayectoria formativa, se habla que los países deben tener un marco nacional de cualificaciones y eso les permite casualmente a través de los procesos de certificación de competencias laborales validar, acreditar esa experiencia que le ha significado ganar destreza en una determinada ocupación. En términos, algunos datos de la situación actual. Un tema muy importante en nuestro país, en el Perú, es de que en los últimos 10 años ha habido un proceso muy importante, muy fuerte de educación terciaria. Es decir, si el año 2001 un poco más del 20% de la población económicamente activa tenía estudios superiores logrados, ya sea universitarios o técnicos, el año 2015 tenemos que un 30% de esa PEA
tiene estudios terciarios logrados. Es bien importante, ¿no? En un poco más de 10 años ha aumentado en 10 puntos la calificación de la mano de obra, pero sin embargo todavía tenemos que hay un 70% que apenas ha concluido la educación secundaria. Eso también genera limitaciones en términos de el desarrollo de habilidades, de capacidades para atender demandas del mercado que puedan ir sofisticándose cada vez más. Pero este tema del aumento de la calificación, sin embargo, no viene de la mano con el tema de la calidad, ¿no? Y el tema de la calidad o la pertinencia de la formación, es decir, si se está formando en ocupaciones, en capacidades que son requeridas en el mercado, lo vemos en este gráfico. En 10 años también ha aumentado la participación de aquellas personas con estudios superiores logrados, ha aumentado en 10 puntos su participación en el total de desempleados. Entonces, eso nos está indicando que ahí hay un problema, ¿no? Un problema. Ha aumentado la cobertura, eso lo hemos visto, pero hay un tema de calidad, pertinencia que está afectando efectivamente que casi uno de cada tres que tienen estudios superiores esté buscando trabajo y no lo encuentra. Y eso se observa también cuando hay un estudio anual que hace Manpower, ¿no? Y que identifica, en este caso, para el caso del Perú, en el caso del Perú reportan de que efectivamente hay una dificultad que encuentran las empresas para reclutar personal para cubrir sus puestos laborales. Y cuando se analizan cuáles son esos principales obstáculos para cubrir un puesto, algunos de esos 5 son: los candidatos no cumplen el perfil al 100%, falta de habilidades técnicas, falta de experiencia, falta de habilidades profesionales. O sea, hemos visto en una lámina anterior de que ha aumentado el nivel educativo de la PEA, pero sin embargo a las empresas les está resultando complicado conseguir el personal porque el personal adecuado para resolver sus problemas, necesidades, porque hay esas situaciones, el tema de habilidades. Pero también decíamos, hay un tema por el lado de la estructura productiva. Esta es una encuesta que tiene no más de 3 años que el Ministerio de Trabajo la ha empezado a realizar a comienzos de cada año, porque son encuestas de perspectiva de corto plazo, encuestas de demanda ocupacional. Es decir, ¿cuál es la previsión que se recoge del mercado en términos de las necesidades de las empresas? Y para el año 2016, que ya está acabando, del 100% de personal a ser contratado en 5 regiones del Perú, solo 13,8% era profesional universitario y 10% profesional técnico, pero, y técnicos 8,5%, pero ven en la base de este triángulo 68% del personal demandado con educación básica. Entonces, eso indica de que hay un tema también por el lado de la demanda. Mayoritariamente en el país todavía no es demanda de trabajo calificado, sino de ocupaciones bastante básicas. Entonces, eso también, para aquellos que se forman, que siguen una profesión, estudios técnicos, 3, 4, 5, 6, 7 años, la oferta, la formación está creciendo más rápido de lo que el sector productivo se está transformando. Entonces, ahí hay un tema de brecha que efectivamente puede afectar. Pero sin embargo, el Perú no está aislado de lo que es hoy día se denomina la cuarta revolución industrial, ¿no? Es un proceso que nos viene afectando y que tiene que ver con el posicionamiento que tenga la economía del Perú. Y eso afecta efectivamente el tema de la inserción laboral, ¿no? Cifras del Instituto Tecnológico de la Producción del Perú ven el tema de profesionales universitarios por determinadas ramas, ven 3 columnas que son bien altas. Ahí, ¿quiénes están? Aquellos vinculados con leyes, ciencias sociales y humanidades. Y en el extremo izquierdo ven encerrado en un círculo rojo ingenierías y ciencias naturales. O sea, ahí falta
sincronizar mejor esta distribución con lo que son los trabajos del futuro, con lo que son los cambios que se están dando y que van a venir. En términos de perspectivas, ¿no? Claudia ya señalaba al comienzo, ¿no? Las tecnologías tienen cara y sello, ¿no? Por un lado generan nuevas oportunidades, pero por otro lado también destruyen ocupaciones que no resisten el avance de la tecnología, ¿no? Y en ese sentido, en el caso de nuestro país, hay que ver ese efecto neto al final, si va a ser positivo o negativo. Y para eso efectivamente tiene que haber cambios a nivel de la oferta formativa, tiene que haber cambios a nivel de la demanda, de la estructura productiva, pero eso al final tiene que estar, vamos a decir, moderado por cierto actor, ¿no? Y usualmente ese actor en países similares al nuestro, países más desarrollados, ese actor es el Estado, es el que tiene que buscar que la sinfonía salga bien. Eso no significa que todo tiene que ser Estado, como no es así, sino que es mucho público-privado, privado-público, pero que efectivamente tiene que haber alguien que busque armonizar los diferentes instrumentos que se tocan. Entonces, este tema de la creación, nuevas oportunidades, pero también destrucción de puestos de trabajo, de ocupaciones, se ha señalado va a suponer, ¿no? Cambios a nivel de la enseñanza, cambios a nivel de la forma como aprendemos, ¿no? El tema a veces se dice, ¿no? Que en la época de la universidad es donde uno solo lee los libros y luego los deja. Eso era historia de hace 30 años, hoy día ya no. Hoy día tenemos que seguir actualizándonos, formándonos permanentemente si es que queremos mantenernos vigentes en el mercado. Y ese es un tema que hoy día en realidad en los procesos formativos hay que transmitirles esos tips a los jóvenes, porque realmente más bien hoy día la formación superior es el vehículo de entrada al conocimiento del cual no salimos sino hasta realmente que es un túnel de una sola entrada, no tiene salida. Tenemos que seguir con los procesos de formación, de capacitación. Dos autores ingleses, Frey y Osborne, hablaron mucho de qué empleos tienen un riesgo alto de computarización, y esos empleos altos con mayor riesgo de computarización son los empleos que tienen más probabilidad de ser afectados, de ser reemplazados por la máquina, por el robot, por la computadora, ¿no? Y al final lo que uno encuentra es de que hoy día podemos dividir los empleos, los trabajos en dos grandes tipos, independientemente de si se es profesional o no. Son los rutinarios y los no rutinarios. Los rutinarios significa que sus procesos pueden ser escalables, pueden ser identificables, podemos pasarlos a un flujo, a un diagrama, pueden ser en algún momento realizados por la máquina. Es un tema de costos, en algún momento puede ser menos costoso llevar a una automatización plena. Pero están aquellas ocupaciones, aquellos puestos que son no rutinarios, en los cuales están más vinculados al tema del conocimiento, del diseño, del análisis, de la toma de decisiones, que son procesos que no son reemplazables por la máquina. Y en ese sentido son ocupaciones que en este caso aparecen de color verde, son las que tienen menos riesgo de ser computarizadas. Como sale acá, ya para datos del Perú, empleos y riesgos de computarización, y ustedes ven de que en algunos casos hay probabilidades bien altas, ¿no? de 10 a 96% con una probabilidad de un riesgo de computarización. Y eso se da en muchas profesiones, ¿no? El tema hoy día para alejar una ocupación, una profesión del riesgo de ser computarizada, computarizable, es el tema de tengo que adicionar a mi formación el tema de tecnologías de información, el tema de cómputo, cómo puedo encontrar en el Internet, en el uso de estas tecnologías de información, elementos diferenciadores que hagan de que efectivamente el servicio que yo ofrezca en el mercado sea un servicio con valor agregado, ¿no? Que efectivamente satisfaga las nuevas necesidades que van emergiendo en el mercado. Para concluir,
estas consultoras, estas instituciones que están dedicadas a escudriñar qué viene para adelante, han identificado 10 habilidades para los trabajos del futuro. ¿Cuáles son? El tema del pensamiento crítico. Pero pensamiento crítico no significa que yo me ponga todo por principio, no, es el contrario, pensamiento crítico significa que me cuestione yo. Bueno, si esto es así, pero ¿por qué es así? ¿No? Indagar por el porqué de las cosas, que es además como comenzó la ciencia. Pensamiento crítico. Inteligencia social significa la capacidad de poder establecer vínculos, relacionarme con las personas. Adaptación. Hoy día quienes escudriñan el futuro dicen no sabemos cuáles van a ser los trabajos del futuro, no sabemos qué nuevas ocupaciones se van a generar. Sabemos que se van a generar nuevas ocupaciones, pero ¿cuáles van a ser? Tenemos que tener hoy día una formación que nos permita adaptarnos rápidamente al cambio. Es decir, no vamos a pensar en que lo que estudiamos va a estar vigente por 10, 15 años, sino no, al contrario, van a haber cambios que necesitan que efectivamente tengamos las habilidades para poder adaptarnos, desplazarnos a esos cambios que hay. Culturalidad, ¿no? El tema de hoy día la globalización significa que hoy día nuestros consumidores no son solo los locales, sino de cualquier parte del mundo, con cultura distinta. Y en un país como el Perú, además, el tema a la interna lo tenemos, el tema de quechuas, aymaras, amazónicos, que significa efectivamente tener este elemento incorporado. Dominio del Big Data, ¿no? Que acá es todo un tema. Donde más se está utilizando es, por ejemplo, LinkedIn, ¿no? Hoy día se está utilizando la gran base de datos de LinkedIn para identificar casualmente perfiles ocupacionales, dónde está la gente y todo aquello, ¿no? El tema de Big Data está vinculado con el tema de, por ejemplo, procesar gran cantidad de información, pero gran cantidad de información que se ha generado a partir de estos cambios técnicos. Por ejemplo, procesar todo aquello que puede aparecer en Facebook, en WhatsApp, toda esa información, ¿no? Que ayuda a identificar perfiles de consumidor, preferencias. O sea, es un tema bastante importante, relevante y que hoy día, a partir del manejo de esta data grande, es donde se están generando nuevas oportunidades de trabajo. Alfabetización mediática, que tiene que ver con los mensajes. ¿Qué mensaje es más adecuado para determinada herramienta? ¿No? El tema del PowerPoint ya va a parecer fosilizado, no va a parecer de prehistoria, ¿no? El tema cómo generar esquemas más interactivos por WhatsApp o por Twitter, tengo que ser, si quiero que el mensaje que tenga sentido, llegue a la audiencia, tiene que ser de un sentido distinto a lo de un PowerPoint o de un Prezi, ¿no? Entonces, el tema alfabetización mediática. Disciplina transversal, casualmente, ¿para qué? Para tener esa capacidad de poder girar, poder migrar, poder adaptarnos a esos entornos cambiantes. Creatividad, pensar en nuevas soluciones. Como se dice, ¿no? Pensar fuera de la caja, ¿no? Pensar nuevas soluciones. Gestión del conocimiento. Hoy día en Internet tenemos la biblioteca más grande, ¿no? Hoy día para hacer cualquier trabajo no necesitamos necesariamente de ir a tomar el libro físico. Hoy día tenemos bases de datos, encuestas, bibliografía en Internet. Pero ¿cómo la aprendemos a distinguir qué es lo pertinente, qué es lo útil, qué es lo relevante de aquello que realmente más bien nos genera más costo que beneficio, ¿no? Ese es un tema bien importante, gestión del conocimiento. ¿Cómo pasamos a discernir aquello que es relevante de aquello que no lo es? Y finalmente el tema de colaboración, trabajo en equipo, ¿no? Y eso supone tener capacidad de relacionamiento con las personas, el tema de trabajar en equipo, bajo presión, con ejercimiento de liderazgos, es un tema, es una habilidad que hoy día forma parte, junto con estas 10, de las habilidades que hay que desarrollar para poder efectivamente insertarnos mejor en esos trabajos del futuro. En realidad, estas 10 habilidades van más allá de cualquier carrera, de cualquier formación que recibamos, ¿no? Pero alguien las tiene que dar, porque esas habilidades son las que hoy día el sector empleador y para adelante las va a demandar. Yo con esto quiero culminar. Gracias por la atención.